Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom, Shalom, Marcelo. Gusto estar contigo en este programa. un gusto estar contigo, para mí también. Estamos hoy con el profesor de teología, Ángel Schönberger, con el que estamos haciendo ahora un Zoom en la grabación del programa. Después esto se emitirá el domingo a la mañana. El profesor Ángel Schönberger es metodista, tengo entendido, o sea, es de la iglesia, de una iglesia reformada, y reside en San Miguel de Tucumán, Así es. en Argentina. Y tiene una larga trayectoria de muchos años de trabajar en el diálogo y por el diálogo interconfesional, especialmente con judíos o en el diálogo entre judíos y cristianos, de diferentes maneras. En la Fundación Shalom. Bueno, en realidad yo te estoy presentando, Ángel, nos tuteamos, ¿sí? Sin ningún problema. Pero por ahí quieras contarnos vos un poco algo de cómo fue tu acercamiento al diálogo, cómo arrancaste y cuáles son tus vínculos con, no sé si decir la colectividad judía, pero por lo menos con gente judía con la que trabajás en el diálogo. Muy bien. Te voy a empezar con un poquito de historia por ahí. Si por ahí ves que es pesado, me interrumpes haciendo alguna pregunta específica dentro de eso para cortar un poco. Pero ¿Cómo no? para mí es importante contar un poco toda la trayectoria porque para mí fueron distintas etapas de aprendizaje del diálogo, ¿no? La primera fue cuando empecé como director del seminario en que yo trabajaba, en ese momento un seminario bautista. Fui, digamos, como institución, tenía que participar del diálogo con profesores de otras denominaciones protestantes. Y para mí ese fue la primera apertura a encontrarme con otros que piensan distinto. Y ahí encontré ya una clave para este diálogo, que era el objetivo. Éramos docentes. Entonces nuestra intención de encontrarnos para dialogar era la enseñanza y en todas sus facetas, ¿no? Hasta de hablar de la biblioteca, o sea, de cómo ir alimentando el arsenal de libros y de obras necesarias para el estudio teológico, la pedagogía en sí misma, es decir, elementos que nos unen como seres humanos y más allá de lo que creemos. Ese fue el primer aprendizaje. Y el segundo que va inmediatamente pegado a esto es ese bajar barreras de prejuicios que uno tiene, pues los tenemos, todos tenemos los prejuicios que se nos han metido filtrados por algún lado, no sé por dónde, si por la misma familia, por la gente de la iglesia,
por quien sea, que ya tenemos una idea, aquel cree esto, aquel piensa así, aquel, depende del grupo que sea, y empezamos a tener esos encuentros humanos, que a mí, y yo voy a, perdonar que voy a insistir en ese aspecto, porque para mí es vital para el diálogo. El encontrarme con el otro como ser humano, como tal, con sus necesidades que las tenemos todas, de comer, de la salud, de la Sí, sí. familia, ¿no? De las cosas No, días que... pasados escuché, por ejemplo, perdón que te Sí, interrumpa, sí, pero bueno, sí, vamos así está conversando. bien para hacer un diálogo, sí, sí. Claro. Días pasados escuché a la sí, profesora doctora Andrea De Vita en una charla que dio en el espacio Shalom, que compartimos, dicho sea de Exactamente. paso, cuento al público de la radio, compartimos un trabajo en conjunto en la Fundación Shalom, y se presentó allí la doctora De Vita el martes pasado, y ella decía que sin convivencia no hay transformación, ¿no? Exactamente. Perdón Y, la interrupción, pero y, es eso lo que y ella creo. hizo cita de varios teólogos o personas que han colaborado para cimentar el Segundo Concilio Vaticano. Y hay uno que a mí me afectó personalmente, un sacerdote, que él decía que el diálogo, él hablaba en ese momento del diálogo ecuménico, pero en realidad para mí ecuménico es ecumene, es todo el mundo, o sea, el diálogo con todo el mundo, de todo, en el fondo es ecuménico lo que hacemos siempre, aunque sea interreligioso. Este, y él decía, el diálogo ecuménico es la conversión a algo mucho más profundo, decía él. Y a mí también yo hice ¿De quién es esa frase? eh, Congar se llama, no me acuerdo el nombre ahora. El Congar, nunca lo pronuncio bien porque es francés, así que no sé cómo se pronuncia. Yo hice un escrito, el único escrito que he hecho en mi vida, me falta plantar un árbol, sobre el ecumenismo. Y he puesto esa frase de él en la portada porque me impactó mucho. Es una conversión a algo mucho más profundo, ¿no? Este, y lo creo profundamente. Bueno, esa fue mi primera etapa, ¿no? La de encontrarme con otros, que es lo que nosotros llamamos ecumenismo para adentro. Ese diálogo para adentro de nuestras propias comunidades, en este caso protestantes o evangélicas, ¿no? Que algunos dicen es lo más difícil porque somos más prejuiciosos a veces con el primo que con o con el hermano que con Yo te puedo hablar desde la colectividad judía. que puede pasar lo mismo. En todos Y lados creo se que cuecen sí, por habas. lo menos en mi experiencia, es más fácil encontrar como ser humano puntos en común, puntos incluso de reflexión, puntos de vista en común con alguien de otra comunidad de fe que a veces con la gente de mi propia grey. Justamente porque en el diálogo interconfesional, como dijo Congar, se produce una transformación muy profunda, una conversión a algo más profundo, que no es cambiar de colectividad de fe o cambiar de religión, sino que es entender la profundidad y la profundidad del compromiso que significa ocuparse de una fe, una comunidad de fe, estudiar las Sagradas Escrituras, involucrarse Sí, sí. desde un espacio abierto al diálogo. Paul Tillich me hace acordar lo que estás diciendo. Paul Tillich tiene un librito que no lo tengo, yo lo tuve a mano allá por los años 70 cuando estaba en el seminario, pues podía ir a la biblioteca. Un librito sobre conferencias de él, así tipo sermones, y habla sobre el perdón, pero él el perdón lo entiende como aceptación, es decir, como aceptación del otro, ¿no? Y hace toda una reflexión sobre eso.
que a mí siempre lo tengo en mente, eso no se me olvidó más, porque yo creo que en este encuentro con el otro, esa aceptación al otro con tal como es ahí es donde empieza este vínculo, digamos, diríamos así, ¿no? Bueno, la segunda etapa, la segundo elemento en aquella etapa de donde empecé, yo hice primero el bachillerato en los años 72, 75, y luego vuelvo en el año 87, después de esta etapa que conté recién de estar reuniéndome con los profesores, hice la licenciatura, cursé la licenciatura. Y me pidieron para la licenciatura que estudiara un libro sobre historia de Israel de un arqueólogo británico. Y ahí donde me cayó primera ficha la importancia que tiene comprender el judaísmo para poder ser un buen cristiano. Me impactó muchísimo y ahí en esa etapa de curso, ese año de curso, justamente otra materia que dimos, esa me la pidieron así como requisito para ir a la licenciatura. Me impactó muchísimo poder estudiar esa historia de Israel en profundidad, así por lo menos de la visión que la daba este hombre, John Bright. Este, Hay otros autores, pero tenía una forma bastante accesible para leerlo. Ahí dimos un curso sobre el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en donde yo siempre cito que él dice, los autores que hablan sobre este tema, que es un tema relativamente nuevo, que empezó por allá por los años 80 y algo, perdón, 70 y algo, a darse como curso el uso del Antiguo Testamento y el Nuevo, donde habla de la cantidad de citas, alusiones al Antiguo Testamento. Perdón, Y ¿vos ahí en estás el Nuevo. hablando del año 1970 o del año 70? No, 1970. No soy Mirta Legrand. Y, y me impactó. Y claro, ¿por qué me impactó? No por el dato en sí, sino por no haberme dado cuenta de eso. No tenía tanta conciencia. Si primero no tenía conciencia de la importancia del estudio del Antiguo Testamento para entender el Nuevo, y segundo, no tenía conciencia que el Nuevo Testamento, por ser escritos judíos, varios escritos de distintos autores judíos, obviamente la Sagrada Escritura de ellos era la Tanaj. No había forma de esquivarle al bulto, pero no, uno no está con esa conciencia como cristiano a pesar de haber estudiado en un seminario y todo, no está la conciencia clara de la permeabilidad, por llamarlo de alguna manera, del Nuevo Testamento del judaísmo y que posteriormente, evidentemente, se fue apartando por varios motivos de esa concepción judía como se la tenía en el siglo I, ¿no? Pero a mí me impactó muchísimo eso. Y de ahí ya paso recién a Tucumán. Este, Vengo a Tucumán porque me casé con una tucumana y al convivir acá en Tucumán empezamos los encuentros sí ecuménicos, primero con pastores evangélicos y luego con católicos, tanto ortodoxos, católicos romanos, en ese momento ecuménico todavía, hasta el año 2000. Y cuando vuelvo de Estados Unidos, que volví en el año 2009, me encuentro que ya estaba funcionando un diálogo interreligioso que lo comenzaron los hermanos Feller. Que ellos no saben la fecha exacta, pero es por el 2000, 2001, después que yo me fui a Estados Unidos, por ahí habían comenzado esos encuentros, con los mismos focolares también y otros católicos. Fue un encuentro muy fuerte que hicieron, y que empezaron a incluir, costó mucho incluir a musulmanes porque no querían estar. Y lamentablemente la persona que llegó del mundo musulmán fallece con un infarto masivo impresionante, una persona de 50 y pico de años. Y nos quedamos sin esa persona que era
excepcional Claro, sin como para el diálogo, el ¿no? referente, Sí, sí, que es muy difícil sustituir, exactamente. reemplazar un referente, porque es todo un trabajo artesanal el de ir construyendo la confianza a través de muchas cosas que van sucediendo y se van compartiendo, y si esa persona no llega a delegar en otro o a formar a otro para que continúe su labor, se pierde el referente y queda medio trunca la cosa, ¿no? Claro. Y ahí sucedió lo que comenté el martes, de la apertura de la casa de los Feller para este diálogo, que lo hicieron, como digo, desde allá por el año 2000, 2001, abriendo su casa para darnos una cena todos los últimos jueves del mes, que comenzó con un grupo, me imagino, chico, de 7, 10 personas, y llegó un momento en el año 2014 que ya éramos 35 y no entrábamos en el living de su casa, que era living comedor de ellos, no entrábamos, ya tuvo que abrir la ventana hacia el balcón para poder entrar, entonces ahí decidimos irnos de su casa, y empezar a encontrarnos en otro espacio más amplio, pero fue negativo porque el grupo se empezó a achicar. Ahí era el corazón, era ese corazón abierto de esos hermanos a recibirnos, y yo siempre digo, aunque a Raúl le molesta un poco, pero la comida al ser humano nos atrae. Donde hay comida en todas las culturas es un elemento de nucleador, ¿no? Y él abrió esa puerta con una cena, era cena que nos daba todos los últimos jueves del mes por años. Y para mí fue muy impactante eso. Así que fue el elemento aglutinador para el diálogo judeo-cristiano y interreligioso en general, pero más fue judeo-cristiano en términos generales porque éramos los dos grupos más grandes en ese lugar. Y luego, s- paralelamente a ese diálogo interreligioso, también en otro día de la semana, Raúl y Joel abrían su casa para el diálogo judeo-cristiano, para un grupito más chico. Así empezó allá por esa 2014, no, antes puede ser 12, 13, 14. Yo no fui al principio porque no sabía. Cuando me entero, empecé a ir, y después Joel al fallecer el padre, ya se fue a Israel, así que ya lo hacíamos por Skype para estar con él, por Skype, una pantalla gigante que tenía ya en la oficina de Raúl, ahí en la inmobiliaria. Y hasta que llegó la pandemia, que hizo que nos reunamos a través de Zoom, ¿no? Y ahí yo me acoplé de nuevo porque ya había dejado de asistir, me acoplé en el año 22 de nuevo, que la verdad que yo siento personalmente que vamos creciendo muchísimo. No tanto en número, pero sí, yo miro mi lista de contactos y tenemos 279 personas con nombre, porque hay otros que hemos perdido los contactos porque no se han anotado, cosas por el estilo, pero 279 personas que han estado participando con nosotros en distintos momentos, de los cuales hay un grupito de 30 que son los más asiduos, ¿no? Y se van turnando de acuerdo a sus compromisos, ¿no? Pero hemos crecido y vamos manteniendo un diálogo para mí cada vez más rico, más este, eh, franco, más abierto, más sincero. Por lo menos siento eso. Y son décadas que le has dedicado entonces en tu vida Sí, a sí, sí, crecer en décadas. esto. Y, y que creo, como con esa frase de Congar, que creo que es lo que vale la pena, es decir, esta apertura humana a aceptar que los otros seres humanos pueden sentir su espiritualidad de otra manera. No tiene que ser como la he creído yo, me la han inculcado a mí. Hay otras maneras.
que me pueden o no gustar, pero tengo que, lo que hablábamos al Marte, tratar de entender a esa otra persona y aceptarla como es. En la tradición judía hay un concepto fundamental que es el de la libertad del individuo, una libertad limitada, moderada, no absoluta. Pero bueno, hemos sido hechos, hemos sido creados por nuestro Creador a su imagen y semejanza fundamentalmente en eso, en que somos libres para poder crear con amor. Y, y esa idea de la libertad no es un invento del pueblo judío, no es una cosa exclusiva del pueblo judío, de ningún modo. Pero esta idea teológica, para no hablar de una teología judía que suena raro, te aclaro, porque si teología quiere decir el saber acerca de lo divino, uno como judío tiene que decir, y sé entre nada y no sé. Entonces, hablando con propiedad, una teología propia judía no creo que haya. Pero así todo hay saberes, ideas que se transmiten, ¿no? Y esta de que todos los seres humanos, judíos o no judíos, hemos sido creados en esto a su semejanza, a la semejanza del Creador. Y que cualquier ser humano, aunque venga de otra comunidad de fe o no, de una no fe, también ha sido creado en esto a su semejanza, y que por lo tanto puede haber gente con el don de la profecía que vengan de otra comunidad de fe, gente que son maestros y guías espirituales para la humanidad y también para uno, pueden venir de otra religión. Por supuesto que eso entra en tensión con, bueno, cómo se sostiene entonces una identidad sin dispersarse, sin diluirse, y es un problema que hay que trabajarlo ese, ¿no? Pero en la colectividad judía hay muchísimas, y más después de que Napoleón abriera los guetos, los shtetls, y dijera, no, a los judíos si quieren pueden ser ciudadanos franceses de religión judía, e inventó eso de la identidad judía como una identidad religiosa, cuando antes no lo era una identidad que incluía tal vez alguna religión, alguna práctica religiosa. Entonces, bueno, si se hace pasar la identidad judía por la religión, es problemático porque yo te digo, yo como judío, por ejemplo, leo algunas cosas del magisterio de Jesús y digo, es un maestro. No estoy de acuerdo con todo, pero en algunas cosas me ilumina. Esto no quiere decir que suscriban a la teoría de que una doctrina y la defienda dogmáticamente, no es una conversión a otra religión. Es entender que en otras religiones hay gente o escrituras o valores que a uno le pueden servir para su vida, para crecer uno, siendo quien es, sin que eso entre en conflicto con la identidad de uno, a menos que uno se crea que su identidad es esa religión y todo lo que tenga que ver con esa religión y nada más, ahí, cerradito, ¿no? Ahora, fíjate Así que que, lo que dijiste recién respecto a lo teológico, entre comillas, del judaísmo, yo lo percibo así de la Biblia. No hay teología en el sentido que nosotros llamamos hoy. Hay creencias, hay conceptos, hay principios, qué sé yo, cosas por el estilo, pero no un dogma. No, no, al contrario, lo que entre comillas llamaríamos algún dogma por ahí, el infierno, el cielo, los ángeles, qué sé yo, es todo un proceso de creencias que se dieron más hacia cercano al segundo templo que al primero, ¿no?
Sí, totalmente. Las Sagradas Escrituras terminaron de recibir su forma definitiva en esa época. Claro. Sí, sí, sí. Claro, creo que te corté, ibas a concluir No, algo. y mira, si no, y en apoyo de lo que vos estás diciendo, porque, por ejemplo, si yo digo un pensador helenista, ¿no? Porque está claro que el helenismo es una manera de vincularse con la cultura helénica, griega. La persona, el helenismo es lo que tiene que ver con el idioma, con las creencias, con la cultura griega. No es una religión, aunque dentro del helenismo hubo cultos de diferentes deidades. Ahora, si Exactamente. yo digo judaísmo, ¿por qué tiene que ser una religión? Claro. ¿Por qué no puede ser como helenismo, que se formaron más o menos en la misma época los dos vocablos, o los dos conceptos por lo menos? ¿Por qué el judaísmo no puede ser entendido simplemente como eso que hacen los que tienen una identidad judía y que tiene que ver o con el manejo de un idioma o con el manejo de ciertos valores culturales o con ciertas creencias respecto a lo metafísico también propias del pueblo judío, ¿sí? ¿No? Una Pero no como es una visión de la religión. historia, Exactamente. Que incluye, sí, creer que hay un sentido de la historia, exactamente. que vamos hacia algo, aunque no sepamos muy bien hacia dónde, a menudo, ¿no? Pero que no vamos al tuntún, sino que vamos porque estamos yendo, porque damos los pasos. Y tenemos que tener cuidado de dar el paso en la dirección correcta y no desviarnos del camino, aunque no sepamos cuál es. Y bueno, y todo eso es la matriz judaica de los valores y los conceptos con los que se manejaba el intercambio entre Jesús y sus discípulos. Exactamente. Entonces, si se enseña el desprecio a los judíos y se reniega de la judeidad, identidad judía, no judaísmo, judeidad diría en castellano, es el judaísmo, pero digámoslo, cambiemos la palabrita para que se entienda. Si no se resalta la judeidad del magisterio de Jesús, no solo de su persona, que tenía que ver con todas estas concepciones, ideas propias del judaísmo, no como práctica religiosa o no exclusivamente eso. Sino como un estilo de Yo no vida. sé, se entiende otra cosa, que es muy válido, que se entienda lo que se entienda y está todo bien y puede ser la base de las creencias de alguien y que ojalá que le ayuden y le hagan bien y no tengo por qué dudarlo. Pero en realidad para un cristiano creo que podría ser interesante de poner el desprecio contra los judíos en serio, como para interiorizarse de qué entendieron los primeros discípulos de Jesús, los que estaban ahí, los que lo conocieron presencialmente. ¿Qué se daba por sobreentendido y ni siquiera se decía? Exactamente. Mientras alguien iba tomando nota y después de eso salieron los evangelios. ¿No? Y de concepto, por ejemplo, el Nuevo Testamento no habla mucho del tema del jubileo, no lo menciona, pero está de trasfondo. Eso, por ejemplo, hay autores cristianos que dijeron, no, no, pero eso está, a pesar de que no está la palabra, pero está el concepto por detrás. Y es lo que son las cosas que no hemos visto, ¿no? Que nos hemos ido perdiendo simplemente porque no está escrito, pero por eso decía, cuando vemos que Y está todas incluido el las Nuevo Testamento de la Tanaj, entonces no puede no estar. Y todas las ideas relativas a, voy a usar una palabra que en Argentina tiene otras connotaciones, se asimila a un partido político, pero bueno, todas las ideas relativas a la justicia social, en un sentido amplio del Sí, término, no hago referencia a un partido político, ¿no? Con el tratamiento al extranjero, los derechos hasta de los esclavos, derechos humanos fundamentales. exactamente. Eso es de una riqueza, de un pensamiento que viene desde Deuteronomio o viene desde antes y se
plasma en se Deuteronomio. cuaja, claro, y se plantea por escrito. Estuvo escrito antes por ahí también, pero nos llega a través de Deuteronomio como fuente más antigua, pero sigue presente hoy. Si viajás a Israel, vos viajaste a Israel. ¿Viste lo que Exactamente. es la integración? Yo una de las cosas que vi en Israel, por ejemplo, ahora lo estoy viendo acá, es que en los bares, en los restaurantes, atienden chicos con síndrome de Down, con trastorno del espectro autista, pero como la cosa más normal Natural, del natural. mundo. Es Exactamente. un ser humano, puede trabajar, hay que darle la posibilidad de que trabaje porque eso lo dignifica como ser humano. No es explotarlo porque es una persona que por ahí es más fácil explotarla porque no puede defenderse. No, es darle la posibilidad de que se dignifique ganándose el pan con su trabajo, aunque haya que gastar unos pesos en alguien que supervise, que ayude, para que pueda hacerlo. Esa es una ética. No hay semáforo que no tenga un timbre para los ciegos. No hay, Exactamente. no hay. Yo no ¿No? vi. Y la convivencia judeo-árabe que hay, yo no lo puedo Sí, distinguir. Yo no puedo y no. distinguir, si no tiene la kipá, no, no sé qué es judío o qué es, o si es árabe. No se distingue porque trabajan juntos, conviven juntos. Y qué terrible que siendo Israel así como es, yo entiendo que hay en este momento una guerra y que hay propaganda de guerra y que en las guerras siempre hay gente que hace barbaridades, sean judíos, sean musulmanes. Hay una guerra y bueno, en una situación de guerra pasan cosas terribles. Pero qué terrible que es que el mundo cristiano, empapado y atravesado todavía por el antijudaísmo visceral, de la enseñanza del desprecio, que lo tiene agarrado todavía, Sí, lamentablemente. no pueda ver que eso que acabo de mínimamente describirte y que vos viste es Israel, ¿no? Y que lo Exactamente. vean como, oh, el demonio en la tierra, haciéndose eco de un discurso político con una intencionalidad política, etcétera. La de aniquilar genocidamente a Israel, en el fondo es eso. Exactamente. Pero se ve como genocidio una guerra. Ta. Y no se Y entonces ve se las distorsiona. intenciones estas de genocidio real que hay detrás en contra de Israel y que tiene siglos en sí. Así es. Y que es incluso en buena medida herencia del antijudaísmo cristiano por la vía del nazismo, Sí, sí. que incidió en la formación de la hermandad musulmana, de Hachamin al-Husseini. Bueno, nos metemos ahí en un tema que no es el nuestro No es es el en el nuestro. diálogo interconfesional entre judíos y cristianos. De golpe un cristiano puede sanarse de esa enseñanza del desprecio que en algún momento yo creo que el Imperio Romano le metió al cristianismo. Mi conjetura es que, ¿no? Puede sacarse ese pecado de origen, casi, porque es desde el año 80, una cosa así, que arranca el proceso de Sí, desjudaizar aquí. Y un cristiano, discípulo de Jesús, del magisterio de Jesús, creyendo en Jesús, que es para el cristiano Dios, puede acercarse al pueblo judío entendiendo que ahí, en ese pueblo, en esos valores, en esa cosmovisión, se originó su religión y que está convocado como parte de Israel a hermanarse con los judíos. Pero es todo un camino que hay que sí. desandar un cristiano terrible. Son muy pocos los cristianos que lo Pero, desandan, ¿eh? pero yo ahí agregaría algo, profundizaría un poco más. Como seres humanos, más allá de ser cristianos o no, pero como seres humanos, eso nos pasa con todos, no solo, es decir, en el caso, yo te he contado personalmente, no he tenido esa educación contra el judaísmo, después hago otra aclaración ahí, pero en este momento hablando de esto, nos pasa todo el tiempo con aquel que es diferente,
todo el tiempo. Como dije hace un rato, tenemos prejuicios contra las personas, si es pobre, si es negro, si es, qué sé yo, no es bien vestido o lo que sea. Nos cuesta. Es un trabajo permanente que tenemos porque nuestra mente se mueve a la velocidad de la luz a pensar inmediatamente negativamente a veces de otro por solo la apariencia. Y con lo que dije, los prejuicios que ya tenemos. Si a mí me dice él es tal cosa, de tal religión o de tal partido o de lo que sea, ya inmediatamente mi cerebro acomoda negativa o positivamente de acuerdo a lo que tengo yo adentro. Es un trabajo muy fuerte. Como te decía, respecto al judaísmo, yo no he tenido esa formación negativa, a pesar de venir de los alemanes inclusive, pero como he sido adoptado por una familia criolla argentina, no he tenido ese inconveniente. De chico me han formado teniendo al pueblo de Israel como un modelo, como un ejemplo, a pesar de no haber estudiado el Antiguo Testamento, como comenté hace un rato, adecuadamente, más que las historias, ¿no? de todos los héroes del Antiguo Testamento. Pero lo que sí he percibido a través del diálogo, especialmente contigo, estos últimos años, es que a pesar de que yo no tenga eso, sí tengo una educación, que yo le llamo una hermenéutica, ¿no? Una manera de leer la realidad bíblica, la lectura, la misma escritura, leerla desde un ángulo que yo tuve ese proceso también desde ese seminario que hice cuando hice la licenciatura. Un proceso en tratar de empezar a leer las escrituras desde otra perspectiva, todo el tiempo con este autor que te mencioné el otro día, John Yoder, eh, de ese artículo que te pareció interesante, que no te lo mandé al final completo, me olvidé, y con él me hizo un ejercicio que yo te lo he comentado otras veces, que él dice, aquí puede decir esto, en la Biblia, ¿no? Esto, pero muy probablemente no quiera decir esto. ¿En qué sentido? Puede haber varias posibilidades, como hemos hablado muchas veces, que las escrituras te dan la posibilidad de ir leyéndolo de distintos ángulos, en distintas circunstancias y te afectan de distintas maneras, pero hay algo, alguna cosa específica que no pudo haber querido decir en ese contexto histórico, porque era imposible. No se hablaba de esos temas, no se lo encaraba de esa manera y esa cosa. Entonces, hay temas que no pueden, no se los puede interpretar, textos que no se los puede interpretar ya de una manera así, sin tener en cuenta eso, ¿no? Sin tener en cuenta el contexto. Así que ese autor me hizo pensar mucho eso y reestudiar permanentemente los textos, ¿no? Eh, Ángel, vos sabés que este programa Tiene una hora. dura una horita en total, ¿no? Y a mí me parece que la mejor manera de explicar qué es el diálogo interconfesional, uno puede dar información, podemos hablar de 65 aniversario o 60 aniversario de Nostra Aetate, y es muy importante hablar de eso porque es la información fáctica necesaria. Pero un diálogo, en el fondo, es una conversación donde dos personas se escuchan mutua y recíprocamente, más que enuncian. Exactamente. Y a mí me parece que esta conversación, así medio de amigotes que hemos tenido, perdón, es una ilustración muy buena de lo que es el diálogo interconfesional. Así es. Y en ese sentido, doy gracias a nuestro creador de poder tenerla y me encantaría que a alguien le sirva de inspiración de quienes nos vean o escuchen. ¿Te parece Y bien? yo doy gracias de haberte conocido porque me has ayudado mucho más todavía a profundizar este diálogo. Un abrazo, Ángel. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Shalom, shalom.
Siftach li bobi
Shmei